están integrándose a la transmisión que estamos haciendo por medio de Facebook Live. Que el Señor le bendiga. Y vamos rápidamente entonces a entrar al estudio de la palabra del Señor. Primeramente poniéndonos en la mano del Señor, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, porque tú nos das esta oportunidad, Señor, de reunirnos, Señor, con nuestros hermanos, a compartir tu palabra, Padre Santo, a conocer de ti. Te pedimos, Dios mío, que tú estés dirigiendo, guiando todo lo que nosotros hacemos aquí, Padre Santo, que el nombre de tu Hijo amado Jesucristo sea glorificado, sea exaltado. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre Santo, y traiga la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Santo, Señor. Te damos la gracia, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos gozamos pues estar de nuevo aquí por estos medios compartiendo su palabra. A veces tenemos dificultades técnicas, pero gloria sea el nombre del Señor. Le damos las gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y vamos a empezar el estudio. Nosotros la semana pasada vimos que después del pecado de David con Betsabé y de la muerte de Urías, todo aparentaba continuar igual. Hasta que Dios envió al profeta Natán, el profeta Natán con un mensaje a David. El profeta Natán fue con una historia a David acerca de dos hombres, uno rico y uno pobre, y le habló acerca de una injusticia de que aquel hombre rico hizo con aquel hombre pobre. Y al David escuchar aquella noticia acerca de esa injusticia, se enojó tanto acerca de lo que el hombre rico había hecho, que dijo que aquel hombre rico era digno de muerte. Al Natán escuchar esto, él le respondió a David que aquel hombre que él había dicho que era digno de muerte era David. Ese hombre eres tú. Y Natán entonces prosiguió a dar el mensaje que Dios le había enviado a David acerca del pecado que él había hecho, de el adulterio que había cometido con la esposa de Urías, la muerte, el homicidio premeditado que él había hecho con Urías, y que a consecuencia de su pecado, aquel bebé que había sido producto de la relación de David con la esposa de Urías iba a morir, y que no solamente eso, sino que la espada no se apartaría de la casa de David. David, al escuchar aquellas palabras, se arrepintió. Vimos el Salmo 51 que David nos habla acerca del arrepentimiento de David. Pero David, aunque se haya arrepentido, él sufrió con las consecuencias de su pecado por el resto de su vida. Y en esto vemos el principio de lo que la palabra del Señor enseña acerca de las consecuencias de nuestras acciones. Vemos en Gálatas capítulo 6 versículo 7 que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. A consecuencia de su pecado, Dios lo perdonó, él tuvo una reconciliación con Dios, pero habían consecuencias que iban a permanecer con David toda su vida. Y la primera de estas consecuencias vimos que fue la muerte de aquel bebé, y este iba a ser solamente el inicio de las tragedias que iban a suceder en la vida de David a consecuencia de ese pecado. Hoy vamos a estar dando continuidad al estudio de 2 de Samuel con los capítulos 13 y 14. En relación a David, lo último que vimos, antes de que vimos el pecado de David, lo último que habíamos visto era cuando el profeta Natán fue a David con aquella noticia gloriosa de lo que Dios iba a hacer con David, con la casa de David, con su descendencia, que de su descendencia iba a venir el Mesías. Aquel que Dios había prometido desde Génesis en adelante, y Dios había prometido a David antes de su pecado que de su descendencia vendría el Mesías, y esta era la promesa, la noticia, el privilegio más grande que se le puede haber dado a un ser humano era recibir la noticia de que el Mesías vendría de su descendencia. De allí en adelante, desde aquella noticia en adelante, vemos y hablamos anteriormente que los profetas dieron seguimiento a esta noticia de que de la descendencia de David vendría el Mesías.
Pero nosotros tenemos que entender que así como los profetas dieron seguimiento, también el enemigo de allí en adelante tiene un interés especial en lo que es destruir la casa de David, destruir la familia de David, porque todo lo que Dios anuncia que va a cumplir, el enemigo se opone a lo que Dios anuncia que va a cumplir. O sea que el enemigo tenía un interés enfocado en lo que era la descendencia de David. Antes de este evento, Dios había estado protegiendo, había puesto un cerco protector alrededor de David, aunque él estando en persecución no le parecía que él tenía la protección de Dios, pero Dios le dijo, incluso se lo dijo cuando Natán vino a él, le dijo que era Dios que lo había estado protegiendo aquella década que él había estado siendo perseguido por Saúl para quitarle la vida. Pero de aquí en adelante las cosas con David, con la casa de David, iban a cambiar a consecuencias del pecado de David. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 13 de Segunda de Samuel. Dice la palabra de Dios: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto, y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Habíamos visto que David tenía varias esposas y tenía varios hijos. Esto era una violación de los estatutos que Dios había dado en la ley, en la cual Dios decía que los reyes no multiplicaran esposas, no tuvieran varias esposas, no tuvieran en relación a caballos y carros de guerra. Pero vemos que David está en desobediencia a lo que es la ley y la palabra de Dios. Y la desobediencia a la palabra de Dios tiene consecuencias. La descendencia de David, vemos aquí el hijo mayor de David, quien era Amnón. Y vemos Absalón y Tamar, quien eran hijos de la misma madre. Amnón era hijo de otra madre. Absalón y Tamar eran hijos del tercer matrimonio de David, quien había sido, que se casó con la que era la hija del rey de Jesús. Y vemos que Amnón, quien era el primogénito de David, aquel que estaría en línea, quien sería el que debido a su edad, a que era el mayor, quien heredaría el trono de David, dice que se enamoró de ella, pero vemos que nos dice que él, debido a las restricciones, cayó en una frustración porque las doncellas vírgenes tenían un tipo de protección, y dice que él no podía hacer nada, por lo cual vemos la maldad de Amnón, que si no hubiese sido que estuviese ese tipo de protección, él se hubiese levantado y le hubiese hecho daño. Pero el hecho de él no poder alcanzar, no tener alcance a ella, dice que provocó angustia, provocó que cayera en un estado que se sentía hasta enfermo. Y en medio de toda esta situación, entonces nosotros conocemos, se nos presenta a Jonadab. Jonadab era sobrino de David, y se describe a Jonadab como alguien quien era astuto, que tenía mucha astucia, pero esta astucia que nosotros vamos a ver en Jonadab era una astucia para hacer el mal. Y era una astucia para hacer el mal, así como la astucia que nosotros vemos en Génesis capítulo 3, cuando se nos habla acerca de la serpiente en el jardín del Edén. Y este es el tipo de astucia que nosotros vamos a ver en el caso de este sobrino de David, o sea, primo de Amnón. Se nos dice que él era amigo de Amnón, pero ese que se nos dice que es amigo de Amnón pudiera ser
como quien dice, un enemigo. Porque alguien que facilita, que nos ayuda a desobedecer a Dios, a hacer el mal, no es nuestro amigo. Nosotros necesitamos amigos que nos ayuden a hacer la voluntad de Dios, que nos influencien a hacer el bien. Amigos que cuando nosotros vayamos a ellos y les contemos acerca de un problema que nosotros estamos atravesando, nos digan: vamos a orar acerca de esto. No, amigos, que nosotros le llevemos un problema como hizo Amnón en este momento, y lo que hizo fue ayudarlo a pensar, aconsejarlo con su astucia de maldad, de cómo él hacer el mal. Nosotros no necesitamos gente así a nuestro alrededor. Vemos que Jonadab nota algo distinto en Amnón y le pregunta que qué le sucede, qué le pasa, y Amnón le confiesa que él está enamorado de su hermana, y en vez de Amnón aconsejarlo acerca que desista de esa idea, que esa es una idea malvada, que esa es una idea en contra de la voluntad de Dios, que Dios prohíbe ese tipo de relaciones, él le formula un plan de cómo él poder estar con su hermana. Jonadab le dice que se haga el enfermo y que cuando el rey David, su padre, cuando fuera a visitarlo, que le dijera que le enviara a su hermana Tamar para que le preparara de comer y que le diera de comer, que eso lo iba a hacer sentir mejor. David escuchó lo que le sugirió Amnón y le pidió a Tamar que fuera a casa de Amnón a prepararle algo de comer. Ella le preparó algo de comer y al llevarle la comida a Amnón, entonces Amnón pidió que todo el mundo saliera y forzó a Tamar a acostarse con él. Ella trató de evitar aquella situación, pero la palabra nos dice que Amnón la forzó a estar con él. Vamos al versículo 15 en adelante. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Vemos la maldad aquí del primogénito de David, de Amnón. Vemos que él la echó. Ella fue a casa entonces de Absalón, y se nos dice que ella, pasando por este momento de dolor, ella rasgó sus vestidos, ella puso ceniza sobre su cabeza. Y Absalón, cuando la ve a ella, inmediatamente se da cuenta de lo que ha sucedido. Absalón inmediatamente le dice: tu hermano Amnón ha estado contigo. O sea que vemos en esto que Absalón tenía algún tipo de sospecha de lo que eran las intenciones de Amnón. Pero vemos que Absalón no había hecho nada para prevenir que esto sucediera. Ella, después de haberle sucedido esto, no puede regresar entonces al grupo de las doncellas, sino que ella toma refugio entonces en casa de su hermano Absalón, y de allí en adelante entonces la mente de Absalón comienza a maquinar de cómo él hace para tomar ventaja. Incluso le dice a su hermana que no haga ningún lío, sino quédate tranquila. Pero él está maquinando, él está planeando de cómo él tomar ventaja de esta situación. Hay una frase que se utiliza dentro de lo que es la política y dicen los políticos de no dejar que una buena crisis sea desperdiciada. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el caso de Absalón. Absalón definitivamente tiene amor por su hermana y quiere vengar lo que está sucediendo, pero él tiene otras aspiraciones. Y esto él lo ve como una oportunidad de él poder cumplir cuáles son sus aspiraciones, porque él tenía aspiración de ser el próximo rey de Israel. Y él tenía un inconveniente, y ese inconveniente era Amnón, porque Amnón era el primogénito de David. Entonces de aquí en adelante él está formulando su plan de cómo él puede quitar a Amnón
del medio. O sea que esto sería como quien dice, con el mismo evento de él quitar a Amnón del medio, sería matar dos pájaros con la misma piedra, con el mismo tiro. Estaría vengando lo que es el daño que Amnón le hizo a su hermana, y también estaría promoviendo, acercándose, quitando del medio a quien es lo único que se interpone en su mente, a que él sea quien reemplace a David como el próximo rey de Israel. Ante lo que sucedió, vemos que lo único que se nos dice que el rey David hizo fue enojarse. David, como rey, y habíamos hablado anteriormente que era, en el caso de aquel tiempo, un rey tenía toda la autoridad, pero él, como autoridad, su responsabilidad era castigar a Amnón, hacerlo pagar por el crimen que Amnón había cometido. Pero como dijimos, lo único que David hizo fue enojarse. Es posible que por las faltas, por el pecado que David había cometido anteriormente, él pensara que él no tenía autoridad moral de corregir a su hijo Amnón. Pero eso no es así. Nosotros, en el caso de nosotros, podemos ver en nuestras vidas que antes de nosotros venir a Cristo, todos tenemos un pasado de pecado, y el enemigo se aprovecha de esa situación, se aprovecha para poner en nuestra mente que nosotros no tenemos la autoridad moral de corregir a nuestros hijos acerca de su conducta, si su conducta tiene que ver con las áreas de nuestra vida que nosotros hemos fallado anteriormente. Pero eso no es así. Cuando nosotros damos una corrección a nuestros hijos, y esta corrección es bíblica, es una corrección que es basada en lo que es la palabra de Dios, es una corrección basada en la verdad. El hecho de que nosotros hayamos tropezado, hayamos fallado en esa misma área, no quiere decir que nosotros hayamos estado bien, y o sea que nosotros fallamos, y lo que era verdad cuando nosotros fallamos continúa siendo verdad en el caso de nuestros hijos. Y tenemos que, aunque nosotros hayamos fallado en esas áreas, tenemos que ser fieles a lo que es la enseñanza de lo que la palabra de Dios dice, y amonestar y corregir de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Incluso eso nos presenta a nosotros una oportunidad de enseñarle cuáles son las consecuencias de las acciones, de las fallas, de los pecados que nosotros hemos cometido anteriormente. Porque muchas veces, debido a las fallas, debido a los pecados, a las situaciones en las cuales nosotros hemos fallado, nosotros llevamos lo que serían un tipo de cicatrices con nosotros, que nosotros podemos dar ejemplo de cómo eso nos ha afectado en nuestras vidas. Y lo bueno que es Dios, de que con su palabra Él nos enseña a que nosotros podamos prevenir esas situaciones. O sea que las correcciones, aunque nosotros hayamos fallado en esas mismas áreas, nosotros debemos corregir, porque nuestra corrección no está basada en lo que nosotros hayamos, en el comportamiento que hayamos tenido anteriormente, sino que nuestra corrección es basada en lo que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no cambia. Entonces, habían pasado 2 años desde aquel evento en el cual Amnón había violado a Tamar, hermana de Absalón. Y vemos que a Absalón se le presenta la oportunidad ahora, después de esperar este tiempo. Él había premeditado esta situación, había estado preparando en su mente de cómo iban a suceder las cosas. Y este era un tiempo en el cual trasquilaban a las ovejas. Y el tiempo de trasquilar las ovejas era un tiempo de mucha celebración, un tiempo de que se preparaba mucha comida, un tiempo que sería como quien dice el Thanksgiving o la Nochebuena o algo así por el estilo. Entonces Absalón invita a David, pero vemos que David no quiere participar en aquella celebración con Absalón, para no causarle gastos innecesarios, ya que en toda actividad en la cual el rey se envuelve, el rey tiene una cantidad de personas que andan con el rey, y David dice que no quiere ir, no puede ir, no debe de ir, por no causarle, no importunar, no causarle gastos innecesarios a Absalón. Entonces Absalón, me imagino que había planeado ya esa situación de antemano, había
sabía ya de antemano cuál iba a ser la respuesta de su papá, entonces le pide que fuera su hermano Amnón. Y esto que Absalón está proponiendo no es algo necesariamente que David podía identificarlo inmediatamente y pensar que se debía, que Absalón está tratando de hacer venganza en contra de Absalón, sino que Amnón, siendo aquel que está en línea, se sabe que va a ser aquel que va a reemplazar a David el día que David se muera, en aquellos tiempos ya en algunas actividades que el rey no podía participar o no tenía el tiempo de participar, su heredero, aquel que iba a ser el rey, tenía la capacidad de representar al rey en diferentes eventos, y aparentemente esto es lo que Absalón está pidiendo, que Amnón entonces sea su representación en aquel evento que tiene Absalón de trasquilar las ovejas. Vemos que David inicialmente trata de decir que no, pero ante la insistencia de Absalón a David, vemos que David accede y le dice que sí, que Amnón va a ir y que van también todos los hijos del rey a aquella celebración. Pero Absalón había dado instrucciones a sus siervos. Él tenía ya el escenario y todo preparado para que cuando Amnón estuviera en aquel lugar, dice que cuando Amnón estuviera borracho, entonces ellos lo mataran. Y los siervos de Absalón así lo hicieron, en la presencia de todos, mataron a Amnón. Y al ver esto, entonces los hijos del rey no sabían lo que estaba pasando, no sabían si ellos iban a ser los próximos que iban a sufrir por el mismo evento por el cual pasó Amnón. Y se nos dice que ellos salieron entonces corriendo, salieron huyendo, salieron cada cual en su animal, en su mula. Y se nos dice que ellos no habían llegado al palacio a donde estaba el rey, pero que antes de que ellos llegaran, llegó la noticia a David en la cual le decían que Absalón había matado, que había acabado con todos los hijos del rey. Vemos el versículo 31 en adelante. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Vemos aquí la serpiente, vemos aquí la astucia, la maldad de Abinadab, que está dando aquí la noticia a David de lo que David había escuchado, diciéndole que es falso, que solamente Amnón había muerto, y que de acuerdo a lo que Abinadab está diciendo, esto se podría ver venir desde que Amnón había violado a Tamar. Pero en esto vemos la astucia aquí, la maldad que hay en Abinadab. Él había sido el que había iniciado todos estos eventos, el que había armado este lío, había sido Abinadab, porque él había sido el que había aconsejado a quien le llamaba su amigo, a Amnón. Pero ahora vemos que tratando Abinadab de congraciarse con el rey David, él le está dando indicio al rey David de que tal vez si él es parte de los consejeros del rey David, él podría haber prevenido los eventos, porque eso era algo que, de acuerdo a lo que él está diciendo al rey David, se veía venir. Y este tipo de personas, este tipo de
de astucia. Está el mundo lleno de personas que tienen este tipo de astucia para hacer el mal. Y típicamente los políticos alrededor del mundo se rodean de personas así como Abinadab. Porque son personas con astucia para engañar, personas con astucia para hacer el mal. Yo creo que si nosotros pudiéramos ver las personas que dan los mensajes políticos por televisión, estaríamos viendo la televisión llena de Abinadab. Se nos dice que después de aquel crimen, entonces Absalón salió huyendo y fue al rey de Gesur. Y habíamos dicho que su madre era la hija del rey de Gesur, o sea que él fue a donde su abuelo y estuvo allí por un periodo de 3 años. Y dice el versículo 39, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Vemos entonces que Joab, conociendo lo que hay en el corazón del rey David, vemos en el próximo capítulo que él contrata a una mujer de mucha astucia, pero astucia como el tipo de Jonadán, astucia para engañar. Y ella se va a presentar ante el rey como alguien quien está pasando por un momento difícil, que está pasando por la muerte de uno de sus hijos. Y vamos a ver en el capítulo 14, entonces, del versículo 4 en adelante, lo que dice esta mujer de mucha astucia al rey David, que se le consigue audiencia para que él la ayude con lo que ella dice que es un problema que ella está atravesando. Dice: entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató. Y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey le dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Vemos que esta mujer está presentando una historia muy similar a la historia que David está pasando en su vida. Un conflicto que ella presenta de 2 hijos que uno mata al otro. Y ante esta situación, lo que le toca de acuerdo a la ley de a un hijo, a una persona que mata a otra persona, es que pague con la vida, con su propia vida. Y los familiares de ella, según la historia que ella trae a David, andan buscando a su hijo, dice que lo entregue para matarle, pero ella tiene angustia porque es el único hijo que ella tiene, y el no tener descendencia que la hace a ella una persona que está condenada a vivir sin apoyo, sin soporte, en extrema pobreza por el resto de su vida. Pero esta es una historia muy similar a la cual que David está pasando, porque vemos que Absalón había matado a Amnón, y de acuerdo a la ley, esto es lo que le tocaría a Absalón también, la muerte. Pero vemos que ella está apelando a la situación que está pasando en el corazón de David, una situación que Joab había logrado identificar ya, y es que David está extrañando a su hijo Absalón. Era lo que David tenía en el corazón, y por eso Joab está coordinando estos eventos que se están dando ahora aquí. Vemos que esta mujer, con su astucia en el caso que le presenta a David, ella logra hacer que David dé un veredicto que le garantice lo que es la seguridad de su hijo, que nadie pueda tocarlo. Y es muy interesante lo que nosotros vemos, las palabras que David usa
cuando él le explica que nadie va a poder tocarlo. Y nos preguntamos qué tenía David en mente cuando él le dijo eso, porque le dice, ningún cabello caerá de su cabeza al suelo. Y cuando nosotros vamos a ver la característica de Absalón, va a ser algo que va a resonar, porque Absalón se nos dice que es alguien que tenía el cabello muy largo. O sea que es posible que David esté en este momento pronunciando un veredicto, dándole una seguridad y pensando en realidad en lo que es el caso por el cual le está pasando en ese momento. Entonces, cuando a esta mujer David le da una garantía, le da el veredicto favorable, el cual ella está esperando, vemos entonces que ella pone al descubierto cuál es la intención de esta historia que ella trajo a David. Vamos al versículo 12 en adelante. Y la mujer dijo, te ruego que me permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora tu consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Vemos la astucia de esta mujer. Ella pone su plan al descubierto de a lo que ella se estaba refiriendo, que ella se estaba refiriendo específicamente al caso de David, pero al descubrir eso, ella trata de suavizar, trata de elogiar al rey David para no quedar mal. Para no quedar mal, vemos que ella confrontó a David acerca de la garantía que David había dado, el veredicto que había dado en relación a su hijo, y que David, sin ni siquiera conocer a su hijo, había dictado una garantía, sin embargo, que a su propio desterrado, a su propio hijo, no había hecho lo mismo. Entonces, David, al ver esta situación, que ella lo había engañado presentándole esta situación cuando se trataba en realidad de la situación de Absalón y de David, David se da cuenta de que alguien tiene que conoce esa situación íntimamente, tiene que haberla motivado, haberla incentivado a que ella haya hecho esto. Y David sabe que Joab tiene que haber visto con esto y le pregunta directamente a ella si Joab tiene que ver con esto, y ella admite que sí, que Joab fue quien puso todas estas palabras en la boca de ella. Vamos al versículo 21 en adelante. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos. Rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Algo que uno se puede preguntar en relación a lo que estos eventos es qué motivación, qué beneficio, el por qué Joab había hecho estos esfuerzos para que Absalón regresara a Jerusalén y que hubiese algún tipo de reconciliación con Absalón y el rey David. Puede ser que Joab
haya querido congraciarse con David, entendiendo lo que hay en el corazón de David. La relación de Joab y David no siempre había sido una relación positiva. Incluso habíamos visto anteriormente cuando David había entrado en un acuerdo con Abner, y Joab había violado ese acuerdo y había matado a Abner, y David había pronunciado incluso una maldición sobre Joab. Es posible que Joab está tratando de alguna manera congraciarse con el rey David, entrar en el lado positivo del rey David, tratando de hacer cumplir lo que él entiende que hay en el corazón del rey David. Pero se nos sigue describiendo acerca de después que Absalón regresó, que David no permitió que hubiese una relación con Absalón, sino que regresó a Jerusalén, pero Absalón estaba restringido a su casa. Y se nos dice de Absalón entonces que era de mucha hermosura, que tenía el pelo largo, que no había defecto en Absalón, desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. Se nos describe que tenía el pelo largo, y se nos dice que todos los años él cortaba su pelo, una vez al año. Y que cada vez que cortaba su pelo se pesaba, y que el peso del pelo que Absalón cuando se cortaba el pelo una vez al año era de alrededor de 4,5 libras. Pero Absalón regresó a Jerusalén y se nos dice que él estaba conquistando el corazón de la gente. Y llevaban 2 años ya que él había regresado a Jerusalén y no había habido comunicación entre el rey David y Absalón. Y Absalón quería establecer esta comunicación. Yo no creo que haya sido por amor a su padre o por interés de tener una relación con su padre, sino por el peso político que tenía estar dentro del círculo del rey David. Y entonces él envía a buscar a Joab, y lo hace en 2 diferentes ocasiones, y Joab en esas 2 diferentes ocasiones ignora aquel llamado que Absalón está haciendo a Joab para que fuese a su casa, para que coordinara lo que sería un encuentro con Absalón y con David. Pero Joab no atiende a este llamado. Yo creo que es posible que Joab esté observando lo que está sucediendo y las aspiraciones políticas de Absalón. Está viendo cómo está conquistando el corazón de la gente. Y es posible que él haya pensado que el ir a la casa de Absalón incluso se pueda haber visto como algún tipo de traición a David o algo así por el estilo. Pero vemos que Absalón no va a tomar un no por respuesta, sino que al él saber que Joab lo ha ignorado, que no ha hecho caso a su llamado, se nos dice que él envió a sus siervos a que le prendieran fuego al campo de Joab, donde él tenía su tierra, donde tenía lo que tenía sembrado. Absalón envió a sus siervos a que le prendieran fuego. Entonces Joab se veía forzado ahora a ver y confrontar a Absalón, a ver y atender a lo que Absalón estaba, para la razón que Absalón estaba solicitándolo. Y aunque estas acciones de Absalón de prenderle fuego al campo de Joab son acciones hechas con una mente reprobada, son hechas con una intención política, una intención de maldad, hay veces que en el caso de nosotros, en nuestro caminar con Dios, en el caso de nosotros, cómo nosotros nos manejamos, hay veces que Dios tiene que poner ciertos tipos de alerta en nuestras vidas. Permitir que hayan eventos que nos sucedan a nosotros, o sea, prender nuestros campos en fuego, para que nosotros prestemos atención a lo que Dios nos está diciendo, para que prestemos atención a nosotros obedecer a Dios. Hay veces que mientras todo va bien, mientras tenemos todos nuestros problemas resueltos, el ser humano no acude a Dios. El ser humano, incluso el creyente, muchas veces mientras tiene todos sus problemas resueltos, descuida lo que es su relación con Dios. Entonces Dios tiene que permitir que lleguen ciertas circunstancias a nuestras vidas para que uno entonces haga ese acercamiento, haga caso a lo que Dios nos está hablando. Hay veces que hasta que no vienen los problemas, las dificultades, las tragedias,
cosas que estén fuera de nuestro control, que no podamos resolver, entonces es cuando el ser humano busca de Dios. Nosotros debemos buscar a Dios cuando tenemos problemas, cuando no tenemos problemas, cuando estamos sanos, cuando estamos enfermos, cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal. Gracias al nombre del Señor. Vamos a ver el versículo 31 en adelante. Dice: entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que viniese acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Aunque nosotros estamos viendo este encuentro ahora, que Absalón volvió y volvió a tener los privilegios de ser el hijo del rey, Absalón no se había arrepentido, su corazón no había cambiado. Y veremos incluso que según se desarrolla esta historia en los próximos capítulos, va a ser algo que David va a pagar caro, va a ser algo que David se va a arrepentir de haber hecho. Anteriormente nosotros habíamos visto que David había consultado a Dios antes de tomar decisiones en eventos de este tipo, pero vemos en lo que David está haciendo que él no está consultando a Dios en relación a qué él debe hacer, cómo debe comportarse, y estas decisiones van a ser decisiones que van a ser dolorosas en su vida, le van a causar muchos problemas. Pero vemos la diferencia de lo que es una persona que regresa en arrepentimiento y cómo regresa Absalón, que es lo contrario. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, vemos en el caso del hijo pródigo que cuando el hijo pródigo va de regreso a su padre, él está formulando cómo él va a pedir perdón a su padre, y él va pensando que cuando él llegue a su padre se va a postrar hasta los pies de su padre y le va a decir: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, sino hazme como uno de tus siervos. Y esa era una posición de arrepentimiento, de humillación por lo que había hecho anteriormente. Pero vemos que la posición de Absalón es una posición altiva, es una posición que él está regresando porque va a regresar, y porque él es el hijo, y porque él se merece. E incluso dice, cuando está hablando con Joab, dice: si yo he pecado, entonces que yo pague mi pecado. Y claro que él había pecado, y claro que él era digno de muerte por las acciones que había hecho, que era un homicidio premeditado. Pero vemos que él no estaba arrepentido, y como dijimos, el David haber accedido a este encuentro, a esta reconciliación con Absalón, esto le iba a causar a David muchos problemas. Pero como dijimos al principio del estudio, vemos que después de la promesa que Dios hizo a David en relación a su descendencia, en relación a su familia, el enfoque del enemigo estaba en la familia de David. El enfoque del enemigo estaba en destruir la familia de David, porque si hace destruir lo que es la familia de David, la descendencia de David, entonces está haciendo que falle lo que es el plan de Dios. Pero sabemos que el plan de Dios no puede fallar. Pero ese es un patrón que el enemigo repite a través de las escrituras. Incluso vemos que cuando Dios hace por primera vez la promesa de que iba a enviar a un redentor en Génesis capítulo 3, después que Adán y Eva habían pecado, vemos que inmediatamente Satanás entonces pone su enfoque en lo que es la descendencia de la mujer, y parece que Abel parecía que pudiera ser algún tipo de redentor. Entonces Satanás levanta a Caín para que acabe con su hermano Abel. Vemos que la misma situación continúa, y vemos que Satanás por medio de su plan en Génesis 6 trata de trastornar la descendencia de la mujer, en hacer daño a lo que es la descendencia de la mujer, la creación de Dios, para que esto no se realice. Vemos que después, cuando Dios identifica que será de la descendencia de Abraham por la parte de Jacob, vemos que ellos están
estando en Egipto, entonces caen bajo esclavitud del faraón de Egipto, de la nación de Egipto. Pero nosotros vemos entonces que de aquí en adelante la vida de David dijimos que iba a ser distinta, iba a cambiar, el enemigo iba a influenciar, la espada no iba a salir de lo que es la casa de David, no se iba a apartar la espada. Pero vemos que aunque hayan sucedido todas estas tragedias, todos estos problemas a través de la historia, Dios continuó su plan y Dios hizo que su plan se cumpliera. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, así va a suceder. Vemos que cuando abre entonces el Nuevo Testamento, en el primer libro del Nuevo Testamento, en el primer capítulo, primer versículo, lo que el Nuevo Testamento empieza en Mateo capítulo 1, versículo 1, lo primero que se nos dice es libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea que todas las promesas que Dios hace, Dios la va a cumplir. Sí van a haber dificultades, sí el enemigo se va a oponer, pero van a suceder, se van a cumplir. El enemigo trata de poner inconvenientes. Incluso nosotros tenemos promesas de estar en el lugar que el Señor está construyendo para nosotros, que está preparando para nosotros. Y son promesas fieles, promesas que se van a cumplir siempre y cuando nosotros perseveremos hasta el fin. Pero el enemigo trata de distraernos, trata de que nosotros pongamos el enfoque de nosotros en las dificultades, en los problemas, en las pruebas, y que quitemos la mirada y nuestra esperanza de las promesas que el Señor tiene preparada para nosotros. Pero también vemos que aunque nosotros pasemos dificultades, pruebas, tribulaciones, cuando en Apocalipsis al apóstol Juan se le hace una revelación de los eventos que están sucediendo en el cielo, el apóstol Juan logra ver que en el cielo está sucediendo una celebración, y esa celebración que está sucediendo en el cielo de alabanza ante el trono de Dios, la están celebrando todos aquellos que han creído, todos aquellos que han sido salvos. Así que nosotros tenemos la esperanza y sabemos que así mismo como Dios cumplió sus promesas, que iba a enviar al Redentor, se la prometió a Adán y Eva, prometió que de la descendencia de Abraham vendría, prometió que de la descendencia de David vendría. Nosotros tenemos promesa que Él se fue y que Él va a regresar por nosotros para que estemos donde Él esté, y nosotros podemos confiar en esas promesas, podemos tener nuestra esperanza puesta en esas promesas, y podemos estar a la expectativa de cuando ese momento se cumpla, y nosotros debemos de estar preparados para cuando llegue ese momento y tener eso a la expectativa, estar deseosos de que ese momento llegue para cada uno de nosotros, para poder ser parte de aquella celebración celestial que Juan se le permitió que él viera acerca de los eventos que van a suceder en el futuro. Hasta aquí este estudio de los capítulos 13 y 14 de Segunda de Samuel, esperando que este estudio haya sido de bendición para todas las personas que han estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a cerrar el estudio orando. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que tú nos has dado, Padre Santo, de reunirnos por estos medios para compartir tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra, donde quiera que haya llegado, Padre Santo, haga el efecto con el cual tú la has enviado, que obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre Santo, que nosotros podamos ser obedientes a tu palabra, Padre Santo. Te damos las gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has dado promesas, Señor, y te pedimos que nosotros podamos siempre tener nuestra mirada, Señor, nuestra confianza puesta en tu palabra y las promesas que tú tienes para con cada uno de nosotros. Te damos la gracia y todos te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al nombre del Señor. Le damos las gracias a las personas que han estado con nosotros en el día de hoy en el estudio de la palabra del Señor. Le invitamos que de la misma manera que han estado con nosotros por los mismos medios, que estén con nosotros la semana que viene, y que de antemano lean los próximos 2 capítulos de Segunda de Samuel, el capítulo 15 y el capítulo 16. Yo sé que será de bendición. Dios le continúe bendiciendo.